Muchísimas gracias a los estudios del diario El Noticiero. Un gusto saludarlos nuevamente en esta nueva conexión. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Hoy vamos a conversar con el señor Luis Felipe Casas, Country Manager de Buscalibre, una institución que tiene ya algunos años en nuestro país y, por supuesto, que tiene que ver con el nombre, pero es que se trata de algo que para nosotros es interesante, la preparación a través de la lectura y la literatura. Con él vamos a conversar un poco de esta librería online y, por supuesto, la bienvenida, señor Luis Felipe. Bienvenidos al Diario Noticiero. No, muchas gracias, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Sorprendido un poco porque la verdad, entre temas que uno desarrolla consensuadamente y sobre todo a lo largo de los días, este tema de los libros y la librería es interesante, sobre todo en esta época donde realmente se requiere no una preparación, pero sí personas interesadas en la lectura y justamente cuando tenemos un desafío a través del online. Te agradezco mucho esta entrevista, señor Luis Felipe, y me gustaría conocer un poco qué es Buscalibre. Bueno, Busca Libre, en términos muy simples, es una librería online. Nosotros vendemos libros físicos a través de nuestra página web y de nuestro aplicativo celular. Y digamos que nosotros a los clientes lo que les decimos siempre es que tenemos el catálogo de libros en español más grande de Latinoamérica, prácticamente del mundo. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros al lector peruano em, le ofrecemos los catálogos del libro de nuestro proveedor en cualquiera de nuestras operaciones alrededor del mundo. Es decir, un proveedor estadounidense, inglés o español tiene determinado libro en su catálogo, se lo ofrece, digamos, a mi compañía hermana, Busca Libre, Inglaterra, Estados Unidos o España, y el lector peruano, cuando busca en su página web, va a poder encontrar ese libro, va a poder comprarlo y hacer que ese libro físico llegue a la puerta de su casa aquí en el Perú, ¿no? Y al revés también, el proveedor peruano, eh, y cuando digo proveedor hablo de las editoriales y distribuidores más grandes, las editoriales más pequeñas también, e incluso de los autores independientes, que seguramente ya conversaremos de eso un poquito más, pero también Claro. los autores independientes Sí, le escucho. al Adelante. cargar, digamos, sus productos con nosotros, Busca Libre Perú, el lector que esté afuera, el lector que está afuera va a poder también acceder a esos libros de los autores y editoriales pequeñas peruanas. Entonces hay como un efecto simbiótico, digamos, entre países. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿De dónde proviene esta iniciativa de poder unificar y reunir a la literatura a través de esta web? Y sobre todo, creo que están integrados varios países, ¿no? Sí, de acuerdo. Actualmente, este efecto simbiótico, digamos, que estaba explicando, se genera entre 10 países distintos en los que estamos presentes, digamos, legalmente constituidos, con una organización, con un gerente, con un almacén propio. Estamos actualmente en, bueno, inicialmente Chile, después Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay, España, México, Perú, por supuesto, Estados Unidos e Inglaterra. Esos son nuestros 10 países donde, como digo, estamos con toda una organización armada, legalmente constituidos. Pero además de eso, nosotros atendemos clientes prácticamente en todo el mundo, eh, pero con los catálogos de los proveedores de estos 10 países. Ahora, interesante la propuesta de Buscalibre. Ya tiene algunos años en Perú. ¿Cómo ha sido la receptividad del público peruano en adquirir estas ediciones, estos libros, donde me comentas que hay una serie de editoriales que se han sumado justamente para la distribución? ¿Cómo es el paso a paso para obtener uno de los libros a través de Buscalibre? Bueno, primero voy respondiendo a tu primera pregunta sobre la aceptación del público. Mm, Bueno, no es pues, no ha sido un proceso corto, ni, ni que haya constado de un único paso, de una única estrategia. Hemos hecho de, una serie de acciones tácticas, hemos elaborado estrategias desde distintos ángulos del negocio para acercarnos al cliente peruano.
para inspirar confianza, que para nosotros eso es muy importante, porque dado que somos 100% digitales, no tenemos pues una tienda, no sé, en algún centro comercial conocido o en alguna calle conocida donde la gente llegue, nos vea y diga, ah, ok, Busca Libre, ¿no? Existe, es una empresa real y hay gente que trabaja ahí. No tenemos eso. Entonces tenemos que trabajar eh, en cerrar esos, digamos, gaps de confianza con el público y es algo que lo hacemos de distintas maneras, ¿no? Desde marketing, desde un buen nivel de servicio, desde una comunicación rápida en nuestra área de atención al cliente. Y es así, lo hemos estado construyendo poco a poco. eh, y bueno, nada, seguimos obteniendo buena receptividad del público peruano. Estamos muy contentos con eso, pero nosotros todavía seguimos trabajando por más, ¿no? Claro. Te comentaba justamente cómo es el paso a paso. Por ejemplo, yo visualizo a través de la página un Ok, ejemplar de un libro, cómo llega a mis manos y esto, y en cuánto tiempo ustedes promedian esta distribución. claro, claro. Bueno, Busca Libre es un portal web y un aplicativo celular. Entonces, tú más o menos ya debes tener en mente un poco qué libro estás buscando o qué tipo de libro. Porque puedes encontrar libros mediante las categorías o simplemente pues escribiendo el título o el autor del libro que estás buscando y te van a aparecer pues algunos relacionados. Una vez que tú compras como en cualquier comercio electrónico, agregas tu libro al carrito de compras, pasas por una pasarela de pago, puedes pagar con tarjeta de crédito, transferencia, ahora tenemos Yape también para pagar, incluso el PayPal. Pero bueno, una vez que se ejecuta el pago, vamos a ponernos en el ejemplo de la cadena de suministro más compleja, la más larga, digamos. Ok. Supongamos que tú compras o encuentras un libro en inglés de un proveedor del Buscalibre en Inglaterra. Ni bien tú haces tu pago, el Buscalibre Inglaterra recibe esta alerta, termina de consolidar el Buscalibre Inglaterra un par de pedidos más relacionados a ese proveedor, dispara lo que vendría a ser una orden de compra, ¿no? Eh, hacia este proveedor trae los libros a Buscalibre Inglaterra los consolida con otra carga, digamos, otro montón de libros, y todo ese, toda esa carga, ¿sí? Propiamente dicho, viaja hacia Buscalibre Lima. Aquí nosotros recibimos ese libro tuyo de ese proveedor inglés y en caso, que seguramente fue el caso, hayas comprado más de un libro, lo consolidamos con el otro libro que conformaba ese pedido tuyo y lo mandamos a tu casa aquí en Lima, ¿no? Y entonces, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de esa cadena de suministro tan larga, ¿no? Con varios pasos y consolidaciones, yo creería que ahí sí podríamos estar hablando de un periodo de 10 días, ¿no? Tratándose de que el libro ni siquiera está físicamente con Buscalibre Inglaterra, sino que lo tiene el proveedor de Buscalibre Inglaterra. Entonces, como son varios pasos, yo podría decir, yo podría hablar de 10 días, ¿no? El caso extremo contrario sería un libro que nosotros tengamos disponible acá en nuestra bodega de Lima, en Villa El Salvador. Eh, los libros que figuran en la página web con un fuego, que dice envío rápido o envío en un día o 24 horas, pero tiene el símbolo de un fuego, esos son libros que yo los tengo acá en la bodega y esos los despachamos pues en 24 horas, ¿no? Y llegan a tu casa al día siguiente en la mayoría de distritos de Lima. Entonces, esas son, digamos, las dos formas en las que los libros, ya sea la más rápida, el libro que lo tengo acá disponible para enviar, o la forma más larga, el libro que tiene un proveedor, pues, en Europa, ¿no? O bueno, en Inglaterra, eh, y para que llegue hasta la puerta de tu casa, puede tomar como 10 días de repente, ¿no? Pero llega. Claro. Hablabas tú de la bodega. ¿Aproximadamente cuántos ejemplares tiene este Buscalibro hoy en día? Que por supuesto va aumentando a raíz de los consumos, ¿no? Un promedio. Bueno, sí, es un poco difícil hablar de eso. Nosotros tenemos calculados alrededor de 5 millones de títulos distintos en nuestra web, pero eso no significa que yo tengo 5 millones de títulos acá, ¿no? Ahí Claro. cuando te digo 5 millones me refiero al total, la sumatoria de todos los catálogos de todos los proveedores alrededor del mundo. Digamos, esa sumatoria de catálogos me da 5 millones. Bueno, nosotros tenemos una bodega que no es tan grande, son 1000 metros cuadrados, y bueno, tiene cierta capacidad instalada, ¿no? Que no es de 5 millones. Y para tu experiencia en este tiempo, Felipe,
¿Qué es lo que consume más el lector peruano? ¿Qué tipo de literatura, qué tipo de libro, dónde va ese volumen de lectores que se abocan a Sí, buscar? no, es muy interesante, es muy interesante. Y hay públicos que son muy distintos entre ellos, pero que sin embargo marcan la pauta y las tendencias de mercado, ¿no? No solo en Buscalibre, sino también en las librerías en general. Nosotros no escapamos tanto de las tendencias generales de lo que se va dando en el rubro librero en general. Bueno, el consumidor peruano podría decirse, bastante circunstancial. Ahorita, por ejemplo, en el 2024, no estamos demasiado en un contexto tal vez muy político, ¿no? O social. Estamos dentro de todo, claro, ahorita están ocurriendo cosas, ¿no? Tenemos el paro mañana, están pasando cosas en nuestra coyuntura como siempre, ¿no? Pero no es, por ejemplo, un periodo de elecciones. En los periodos de elecciones, todos los libros que tengan que ver con política, historia contemporánea del Perú, o bueno, sociopolítica también, disparan sus ventas, pasan a ser la categoría más vendida. Pero digamos, en una época en la que no es pues una época electoral, por así decirlo, tenemos dos categorías que son muy fuertes, muy sólidas, que crecen todos los años. La primera es la de la novela juvenil. Cuando te digo novela juvenil me refiero a historias que muchas veces son trilogías o son sagas, historias que tienen que ver con romances, con dramas. Hay muchas series en Netflix, por ejemplo, que se han basado en estos libros de literatura juvenil. Y nada, y que generan un fanatismo muy fuerte, por supuesto, en un público más femenino, un público más juvenil, como se llama la categoría, ¿no? Pero cuando te digo juvenil, te hablo de chicas hasta pasados los 30 años, ¿no? Hasta 35 años, desde los 15, de 15 a 35 años, hay un gran público femenino y que consume pues mucho de este tipo de literatura. Y por eso es que, digamos, en términos generales, dispara la categoría en lo que sería un ranking. Y la literatura juvenil, definitivamente, si no es la primera categoría más vendida, es la segunda. Y la otra categoría que también empezó a crecer muy fuerte a raíz muy probablemente a raíz de la pandemia, ¿no? La pandemia, de hecho, fue una época que dejó, no sé, como una sensación o unas enseñanzas que tienen que ver con la resiliencia, el emprendimiento, ¿no? La reinvención. Bueno, pues sabemos también, el consumidor peruano es así, es resiliente, sabe reinventarse, sigue empujando. Y entonces en eso entra la categoría de desarrollo personal. La categoría de desarrollo personal comprende los libros que tienen que ver desde emprendimiento, finanzas, ¿no? Un tema un poco más duro, más empresarial, pero empresarial, digamos, a manera de emprendimiento, no empresarial tanto como corporativo, sino emprendimiento, finanzas personales, y abarca hasta todo lo que tenga que ver con habilidades blandas, como habilidades, no sé, de comunicación, de liderazgo, de negociación, y un poco más allá también, temas ya mucho más espirituales, que tienen que ver, pues, no sé, con la meditación, ¿no? El desarrollo de ese aspecto espiritual, ¿no? De cada ser humano. Esas dos categorías en épocas normales, digamos, sin nada muy marcado en la coyuntura, son las que más se venden. Y bueno, ya seguramente a finales del 2025, ya entrando al 2026, veremos pues cómo aparecen y va subiendo cada vez más también la literatura relacionada a la coyuntura sociopolítica, ¿no? Claro, hablabas hace unos instantes estos dos, ¿no? La parte juvenil y la parte de emprendimientos, pero ¿cómo hace hoy en día Buscalibre con una competencia online? Justamente cuando entregas libros en físico y hay una categoría muy grande de consumos digitales, es decir, que la gente a veces no prefiere Ok. tener el Productos material en digitales. físico, sino justamente desglosar a Sí. través de su aparato dispositivo electrónico. ¿Cuál es el Sí. desafío que está enfrentando Buscalibre justamente en esta etapa? Sí, tenemos varios desafíos nosotros aquí en el mercado peruano. Yo creería, sinceramente, que el consumo de los libros de manera digital no es nuestro desafío más grande actualmente. Se habló mucho cuando recién aparecía el Kindle o, o los audiolibros, se hablaba mucho de que el libro físico iba a desaparecer. Sinceramente,
y no lo digo yo, lo puede decir también algún otro colega en el rubro, estoy seguro que en otros países también, pero yo creo que el formato digital de los libros, ya sea el audiolibro o el PDF o el Kindle, no va a desplazar al libro físico, no está dando tampoco señales de que vaya a darse esa tendencia. Eh, y nosotros el desafío que tenemos ahí, bueno, es el desafío de tener la misma variedad en el catálogo que, por ejemplo, un Kindle, ¿no? Que tiene una variedad, pues, increíble, prácticamente infinita. Vas a encontrarlo todo en Kindle, en su formato digital. Eh, bueno, nosotros también igualar esa variedad en el catálogo, eh, pero por supuesto en el libro físico. Y después el nivel de servicio, saber llegar a nuestra gente, saber llegar lo más rápido posible también. Porque nosotros, claro, no atendemos solamente pues a Lima metropolitana, nosotros atendemos a todo el Perú y a todo el Perú tratamos de llegar a la puerta de la casa de los clientes. Por supuesto que hay excepciones, hay algunas zonas a las que no podemos llegar, contactamos a los clientes, les pedimos que se acerquen a cierto punto, pero estoy hablando de zonas muy específicas, en provincia mayormente, eh, pero por lo general, digamos, nosotros para competir con los libros en formato digitales, tenemos que apuntar a eso. Y bueno, a eso apuntamos, ¿no? A variedad de catálogo y a nivel de servicio. Ahora, Luis Felipe, ¿cuál es el mayor consumidor? Damas, caballeros, según tu pronóstico, ¿cómo ves tú el consumo de estos libros de Buscalibre? ¿La gente compra más sector femenino o los caballeros son los que de repente se atreven a pues, adquirir los libros para su tiempo de repente de ocio o de consumo también de preparación académica? Sí, yo creería que es prácticamente igual la intensidad de consumo por género. Sí, digamos, en términos absolutos y de negocio para nosotros, vemos un poco más, pero una diferencia muy pequeña, porcentualmente hablando, del consumo en las mujeres, pero me parece que tiene que ver un poco más por justamente estos libros de literatura juvenil, que cuando ves pues el ranking por categoría, ves que la literatura juvenil es el primero o el segundo siempre, y la literatura juvenil es como, es una lectura muy apasionada, ¿no? Los lectores que leen, o las lectoras en su mayoría, de hecho también hay hombres, pero las lectoras en su mayoría que leen esta categoría, les encanta, ¿no? Consumen muchísimo esto, son muy intensivas, terminan la novela, necesitan la siguiente, si no hay la siguiente, se pasan a otra saga de la misma autora o de alguna otra autora que se parezca a ella, se recomiendan, entonces son gente que todo el tiempo necesita estar leyendo de estas historias, ¿no? Porque son, como te digo, son dramas muy intensos, muy adrenalínicos y que a la gente le encanta. Entonces yo creo que están por ahí también. Es prácticamente un empate. Pero sí, hoy por hoy, pues la mujer un poco más consume que el hombre. Sí, he visto mucho eso del consumo de lectora, por el caso de las damas, sobre todo libros coreanos o por lo menos una traducción, justamente cuando hablabas de la parte juvenil, que es un público bastante accesible aquí en Perú y por el cual pues mucha gente pues, está confundida lo que es el trabajo dentro de ello. Para este Es correcto. 2025-26, Felipe, ¿cómo se prepara Buscalibre sus planes? Para el 25 y el 26. Bueno, nosotros ahorita estamos poniendo mucho énfasis en nuestra estrategia de incorporar editoriales pequeñas y autores independientes. Hemos por fin automatizado la manera en la que un proveedor puede afiliarse a Buscalibre y hacer llegar sus libros aquí a nuestra bodega en Villa El Salvador y tenerlos disponibles en la página web y que los clientes lo puedan ver con ese fuego de envío en un día o envío rápido, ¿no? Eso es una gran ventaja porque, por un lado, bueno, seguramente la mayoría de tus seguidores como autor independiente, supongamos, están en Perú, pero bien puede ser que tú como autor independiente tienes amigos o seguidores que están en el extranjero, ¿no? Peruanos en el extranjero. Ya, esos peruanos en el extranjero, tú ya como editorial pequeña y como autor independiente te olvidas de, no sé, un cliente de afuera te pide tu libro, imagínate, eres un autor independiente y alguien de afuera te lo pide. Tú, por supuesto, que estás lanzando tu propuesta, tu novela, tu libro, lo que sea, quieres hacer llegar eso a la persona, pero tienes que ir, pues, no sé, a un FedEx, tú mismo empaquetar tu libro, hacer tu guía, mandarlo. Ya de eso te olvidas por completo. Tú lo único que le dices es búscalo en Buscalibre.
Y nosotros se lo vamos a hacer llegar como sea tu libro a esa persona afuera. Y ni qué decir de las personas que están dentro del Perú, ¿no? También tu libro va a poder llegar de una manera rápida y eficiente a las manos de esos seguidores tuyos. Entonces, apuntamos a eso, a fortalecernos más como ese socio estratégico de los proveedores más pequeños. Y además de eso, también estamos apuntando como otro pilar estratégico a la incorporación de embajadores y nosotros técnicamente les decimos los afiliados, ¿no? Tenemos un programa de afiliados, también es una plataforma ya automatizada, disponible en nuestra página web, en la que si tú eres creador de contenido o no, también puede ser sin ser un creador de contenido técnicamente hablando, puedes acceder, puedes crearte enlaces especiales, códigos especiales, de ahí tú compartes una lista de libros, ¿no? Un enlace con varios libros ahí, y las personas que compren esos libros a través de tus enlaces van a generarte a ti una comisión. Entonces, eh, en paralelo, estamos haciendo todo lo que siempre hacemos, ¿no? Siempre mejorando nuestros niveles de servicio, fortaleciendo nuestra cadena logística, aumentando también las cosas que hacemos en redes sociales, tratar de ser más humanos, tratar de ser más cercanos con el público. Pero digamos, como dos proyectos principales, grandes y nuevos, tenemos eso, la plataforma automatizada para afiliarte como proveedor y la plataforma también automatizada para afiliarte como, valga la redundancia, como afiliado. Ya, excelente, Felipe. Bueno, una última pregunta y bueno, para que puedas también explicarle un poco a la audiencia cómo es que la gente puede acercarse, ingresar a la página. Nos menciona las redes o por lo menos la web donde la gente puede localizar el libro de su preferencia y poder adquirirlo. Así, muchísimas gracias, Juan Carlos, a ti también por ese espacio. Nosotros somos buscalibre.p. En redes sociales estamos como buscalibre-p, pero en general, tú buscas Buscalibre en el ámbito digital, digamos, estamos bien posicionados. Entonces, rápido los buscadores te van a mostrar nuestras plataformas, ¿no? Sí tenemos redes sociales diferenciadas por país, porque el contenido, el público, el lenguaje es otro. Eh, las de Buscalibre Perú son buscalibre-pe y la página web es buscalibre.p. Yo lo que le diría a la gente es que se animen, se animen. Nosotros ofrecemos, pues, como siempre decimos, el catálogo de libros en español más grande del mundo. Siempre tenemos activadas promociones muy atractivas y vamos a llegar a la puerta de tu casa en cualquier parte del Perú. Entonces, anímense a probar el servicio. Pueden pagar ya no necesariamente con una tarjeta de crédito, para el que crea, pues, que nosotros trabajamos con proveedores de pasarelas de pago 100% seguros, no hay ningún riesgo, pero para el que crea que todavía es un riesgo entregar sus datos de tarjeta de crédito en una página web, puede utilizar el Yape, que ahora todos lo usamos. Entonces, realmente, por todos lados ofrecemos garantía, seguridad, cercanía a la gente. Yo les aseguro que esos libros, que cuando estás en alguna librería no lo encuentras, prueben Busca Libre, seguramente que lo vas a encontrar a un buen precio. Y nosotros pues además también tenemos versiones especiales, tapadura, versión de coleccionista. Nosotros traemos muchísimos cómics, mangas, enciclopedias, libros académicos. De eso traemos un montón. eh, que también son categorías fuertes, pero no te las mencionaba, bueno, porque no son pues las dos más fuertes. Pero no, nada, que la gente se anime, pierdan cuidado, Busca Libre les va a cumplir y estoy seguro que van a tener una muy grata experiencia con nosotros. Bien, muchísimas gracias. Eran las palabras de Luis Felipe Casas, es Country Manager de Buscalibre Perú, con quien hemos conversado hoy en el diario El Noticiero. En el marco fue justamente no solamente los 17 años que tiene ya en el mercado, sino buscalibre.p es la página recomendable para ahora esta librería online a nivel mundial. Agradecido, Luis Felipe. Muchísimas gracias. No, contigo, Juan Carlos, muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Bien, nosotros retornamos nuevamente a nuestra programación del diario El Noticiero.